He venido hablando ya por varias semanas de un tema que he titulado Divina Insatisfacción, y voy a compartir un mensaje hoy que tiene que ver también con esto. En mi último mensaje les hablé acerca de Nehemías. Nehemías era el copero del rey de Persia, y como un momento en la vida de Nehemías llegó una insatisfacción, una divina insatisfacción que lo llevó a dejar la comodidad del palacio en Persia para dedicarse a reconstruir los muros caídos y las puertas caídas de la ciudad de Jerusalén. Ahora, les dije también que tenía un par de temas más que quería compartir, y hoy quiero que vaya conmigo a la Escritura, si tiene su Biblia, al primer libro de Samuel, al capítulo 4. Allí vamos a desarrollar nuestra enseñanza en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 4. En este libro de Samuel se nos cuenta una historia trágica, una historia del pueblo de Dios y de sus líderes religiosos que habían pecado en contra de Dios, y que esto detuvo la bendición, y no solamente detuvo la bendición, sino que atrasó todo el proceso del pueblo de Dios. Para entender un poco la historia, recordemos que el pueblo de Dios estuvo dirigido especialmente o inicialmente por los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Luego fue dirigido por jueces, un total de 14 jueces, desde Otoniel hasta Samuel, quien fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Pero antes de Samuel, que fue el último de los jueces, hubo un sacerdote que se llamó Elí. Elí fue un hombre de Dios, un hombre que por muchos años había servido a Dios, había servido fielmente a Dios. Sin embargo, había sido demasiado permisivo con el pueblo de Israel. Cuando Elí llega a una ciudad, a una edad avanzada, Elí pone a sus dos hijos al frente del templo del Señor, Ofni y Finés. Ahora, estos dos muchachos eran muchachos malvados, deshonraron al Señor, hicieron todo lo malo que se podía hacer, tomaron el templo para prostituirlo y hicieron muchas cosas malas. Y entonces, como resultado de la acción de ellos dos, el Espíritu de Dios se apartó de aquel lugar. Dice, si usted lee el libro de Samuel, se va a dar cuenta que dice que llegó un momento en que la llama de Dios se iba apagando lentamente en el pueblo de Israel, y prácticamente no quedó nada de la presencia de Dios en aquel lugar. En medio de este panorama tan difícil, el pueblo, el archienemigo del pueblo de Israel, que fueron los filisteos, mantuvo bajo el ataque y bajo la opresión al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Quiero resumir la historia, pero ustedes la pueden leer completa en el primer libro de Samuel, a partir del versículo 4 o del capítulo 4. El profeta Samuel tiene ante sí un pueblo desgarrado por la tristeza. En una sola batalla contra los filisteos perdieron 30,000 hombres en una sola batalla, eso sin contar los 4,000 hombres que habían perdido en la última batalla. El pueblo se concentra en Silo, lo que queda del pueblo, y en Silo hay un mar de lágrimas, innumerables niños y mujeres que lloran las pérdidas de sus esposos, de sus padres, de sus hijos, hombres que nunca más volverán al hogar porque fueron masacrados por el ejército filisteo. Esta desgracia es parte de una serie de trágicos sucesos que vinieron sucediendo en el pueblo de Israel, y todo comenzó cuando Ofni y Finés, los malvados hijos del sacerdote Elí, llevaron el arca del pacto en medio de la batalla que estaba teniendo el pueblo de Israel contra los filisteos. Aquí hubo un error. El pueblo de Israel siempre supo que el arca del pacto era la presencia de Dios, es decir, que Dios estaba en aquel lugar, y pensaron, como en otras ocasiones, que llevando el arca del pacto en medio de la batalla, en medio de la guerra, ellos podrían ganar la batalla. Ahora, sucedió algo interesante. Cuando usted lea el texto se va a enterar de esto. Cuando el ejército filisteo supo que habían traído el arca del pacto y la pusieron al centro, ellos dijeron, wow, vamos a perder, porque la presencia de Dios está allí. Ese es el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y mató a todas las tribus que se opusieron en el camino. Pero sucedió lo contrario. Ellos mismos tomaron fuerzas
y no solamente derrotaron al ejército de Israel, mataron 30,000 hombres, capturaron el arca y se la llevaron a sus tierras. Y esto fue lo trágico que sucedió en este lugar. Por aquel cofre que solía guardarse en el lugar más sagrado del tabernáculo no era un amuleto como para que simplemente lo pusieran allí y ganaran las batallas. Los filisteos derrotaron a los israelitas, se apoderaron del arca, mataron a los 2 hijos de Elí. Y aquella arca que por años había honrado con su presencia a la ciudad de Silo, al no estar en la ciudad, cuando la noticia le llega al sacerdote Elí de que el arca fue confiscada, de que fue llevada ante los filisteos, que sus 2 hijos habían muerto, en el impacto de aquello, Elí, que era un hombre ya de 98 años, se fue para atrás, cayó para atrás, se desnucó y murió. Era tan trágico el momento que la esposa de uno de los hijos de Elí estaba teniendo un parto justo en ese momento cuando todo esto sucedió. Acababa de quedar viuda, su suegro acaba de morir y ella no soportó el parto, y también murió. Antes de morir, le puso por nombre a su hijo Icabod, que significa sin gloria. Y estas fueron sus últimas palabras, que están en el capítulo 4, verso 22. Se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Todo aquello, todo este panorama debió haber sido un duro golpe para el profeta Samuel, el cual era la única conexión que quedaba entre el pueblo y Dios. Dios se había apartado del pueblo. Samuel, si ustedes leen la historia, desde niño fue llevado al templo. Su madre Ana llegó a llorar al templo. Elí la vio llorando y le dijo: mujer, ¿por qué vienes borracha al templo? Vea el discernimiento que tenía Elí para ese tiempo. Y ella dijo: no estoy borracha, vengo a llorar delante de Dios porque le estoy pidiendo un hijo. Cuando Dios le dio el hijo, ella dedicó ese niño al Señor. Y Samuel desde niño estuvo en el templo, a la par de aquellos malvados, a la par de un sacerdote que no supo ejercer su sacerdocio. Llega un momento en que Samuel tiene que hacerse cargo del pueblo de Israel. Samuel es el nuevo sacerdote, es el nuevo profeta que va a dirigir al pueblo de Israel. Ahora la pregunta es: ¿tendría Samuel la fe necesaria para afrontar y ayudar al pueblo a recuperar el favor y la protección del Señor? Mis amados, nosotros también estamos expuestos a sufrir desilusiones y golpes en la vida que van a poner a prueba nuestra fe. Veamos que hay muchas cosas que podemos aprender de lo que Samuel hizo y de cómo Samuel actuó en medio de esta circunstancia. Es lo que me propongo enseñarles esta mañana. Samuel asume el liderazgo espiritual del pueblo de Dios, pero sin el arca que representa la presencia de Dios, la cual estuvo en manos de los filisteos no por mucho tiempo. En realidad el arca estuvo en las manos de los filisteos por 7 meses. Ellos tuvieron que devolver el arca, porque en el momento en que el arca llegó al pueblo filisteo, empezaron tumores, empezaron un montón de desgracias, y ellos se dieron cuenta que era por tener el arca de Dios en ese lugar, y tomaron la determinación de devolver el arca al pueblo de Israel. Ahora, lo hicieron de una forma diferente a lo que normalmente hubiera sido, cómo llevar el arca, y al final el arca terminó en la casa de un hombre llamado Abinadab, y ahí se quedó el arca. Y no se tocó más el arca, y será hasta más adelante en el reinado de David que el arca vuelve nuevamente a la ciudad. Pero el arca quedó allí, relegada en la casa de una persona, guardada en aquel lugar. Si ustedes leen el capítulo 5 y 6 de Samuel, se van a encontrar que en ese capítulo 5 y 6 está toda la historia de lo que pasó con los filisteos una vez que tuvieron el arca en sus tierras, y todas las desgracias que tuvieron que pasar y cómo ellos devolvieron el arca. Pero en el capítulo 7 encontramos que el arca es de vuelta, llevada a la casa de Abinadab, y entonces es cuando reaparece en escena el profeta Samuel. En este capítulo 7, cuando llegamos allí, nos vamos a dar cuenta que del capítulo 4 al capítulo 7 han pasado 20 años. La Biblia dice que en este periodo la palabra de Samuel continuó llegando a todo Israel. Esto indica que el profeta instruía al pueblo con constancia. Y el relato revela que durante estas 2 décadas él acostumbraba a visitar las mismas 3 ciudades cada año para resolver las disputas de los habitantes, para darles instrucciones. Luego regresaba a la ciudad de Ramá, donde tenía su hogar. No hay duda que durante todo este tiempo, durante estos 20 años, Samuel se mantuvo ocupado en una sola razón.
¿Cuál era? Instruir al pueblo para hacerlo volver, para hacerlo regresar a la comunión con Dios. 20 años se llevó Samuel para lograr esto. ¿Qué le dijo Samuel a los israelitas tras dirigirlos con empeño durante 20 años? ¿Qué respondió el pueblo ante las palabras de Samuel? El mal ejemplo de los hijos de Elí, esos hombres corruptos o inmorales, había debilitado la fe del pueblo de Israel. Parece que como resultado muchos se entregaron a la idolatría y tras 20 años de dirigir a los israelitas con dedicación y con empeño, el capítulo 7, los versos 3 y 4 nos muestran cuál fue el objetivo final de Samuel y cuál fue la respuesta del pueblo. Dice: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal, a las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Podría desarrollar un sermón solamente de estos versículos 3 y 4, porque esto asemeja mucho lo que sucede en la vida de todos nosotros. Cuando terminamos alejándonos de Dios, cuando empezamos a tomar nuestras propias decisiones, nos equivocamos en el camino, empezamos a alejarnos cada vez más de Él. Usted ve que una persona comete un error en la vida o pasa algo en su vida que le saca de equilibrio y lo primero que hace es apartarse de Dios. Deja de ir a la iglesia, deja de leer la Biblia, deja de orar y empieza poco a poco a apartarse y cada mes la brecha va siendo más grande. Pero si fuera que solamente se aparta, eso no sería tan problemático. El problema es que empezamos a permitir otro montón de cosas en la vida. Aquello que en un momento te pareció que era malo, hoy ya no lo ves tan malo. Hoy dices, bueno, no hay que ser tan extremista, no todo el mundo tiene que ser igual. Y cuando alguien te hace ver que estás equivocado, tienes justificaciones para aquello. Esto es lo que el pueblo hacía, lo que el pueblo hizo. Tomaron dioses extranjeros, imágenes de dioses extranjeros y los pusieron en su vida. Cuando uno se aparta de Dios, empieza a traer dioses extraños a la vida. Aquello que en un momento fue malo, hoy no lo ve tan malo. Y los dioses no necesariamente son cosas malas. El que yo ponga un Dios en lugar del Dios verdadero no necesariamente es algo malo. A veces el Dios es la familia, a veces es el trabajo, a veces son las posesiones, a veces son muchas otras cosas que no son malas en sí mismas, pero que se han convertido en dioses. ¿Cuándo algo se convierte en Dios? Cuando ocupa el primer lugar de nuestra vida y cuando Dios pasa a un segundo plano porque aquello es más importante que Dios. Y la verdad es que cuando nos alejamos de Dios, muchos tomamos dioses ajenos. La segunda imagen que da el texto de lo que estaba haciendo el pueblo dice que quiten las imágenes de Astarté. Astarté era una diosa pagana de la sensualidad y justamente es parte de la debilidad del ser humano una vez que se aleja de Dios. Empieza a permitir muchas cosas en su vida que no permitiría en otro momento. Ahora, ¿cuál es la solución del profeta para el pueblo de Israel? Dedíquense a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. La mayor parte de veces cuando estamos metidos en estas cosas que no deberíamos de estar haciendo, cuando hemos alejado nuestra vida de Dios, cuando hemos hecho las cosas a nuestra manera y a nuestro antojo, empiezan los filisteos a pelear contra nosotros y nos ganan la batalla. Y es allí donde estamos derrotados, donde estamos metidos en cosas que no deberíamos de estar, donde después nos da vergüenza volver al Señor. La única forma, dice Samuel, es dedíquense a servir solo al Señor. Yo creo que una persona que ha dejado el servicio a Dios, que ha dejado el trabajo para la obra de Dios y se ha apartado por un tiempo, tiene que venir directamente a servir. Tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque si no el enemigo toma partido de aquello. Tenemos iglesias llenas de personas que han pasado años sentadas en una silla recibiendo y recibiendo sin hacer nada porque regresaron de aquello, llegaron de aquel lugar de donde los filisteos los tenían amarrados y atrapados, pero dicen tengo que darme un tiempo para servir. Samuel dice, dedíquense a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Ahora, lo cierto es que la mano de los filisteos estaba oprimiendo al pueblo. El ejército israelita había sido prácticamente devastado. Sus enemigos pensaron que podían
abusar de ellos sin miedo y sin represalias, porque no había ejército en Israel que pudiera defender al pueblo. Ahora Samuel le ofrece a los israelitas la posibilidad de regresar al Señor y de volver a ser libres. Y el texto nos dice que ellos le hicieron caso. Ellos se decidieron a quitar todos los ídolos, se decidieron a servir solamente al Señor. Y entonces el profeta, sin duda muy complacido, los congrega en un lugar que se llama Mizpah, una ciudad que quedaba en la región montañosa al norte de Jerusalén. Allí ayunaron y demostraron que le demostraron al Señor que estaban realmente arrepentidos. Y cuando los israelitas arrepentidos se reúnen en Mizpah, resulta que los filisteos escuchan que están reunidos allí y dicen: este es el momento para atacarlos y exterminarlos completamente. Recordemos que estaban sin ejército, recordemos que no tenían protección. Cuando el pueblo está reunido en Mizpah adorando a Dios y oyen el estruendo de que los filisteos vienen contra ellos y que los van a destruir, hablan con Samuel y le dicen: por favor, pídele a Dios que nos proteja. Samuel hace caso al pueblo, ora a Dios y Dios decide proteger a su pueblo. Y la historia cuenta que después de la oración el Señor mandó un estruendo poderoso en aquel lugar, y el ejército filisteo, cuando oyó el estruendo, se volvieron locos. Empezaron a correr despavoridos, les dio un miedo terrible, la confusión se apoderó de los filisteos. Salieron huyendo por sus vidas. ¿Por qué se asustaron tanto? Después de todo eran guerreros experimentados en fieras batallas, no eran como niños que se asustan con un simple trueno. Bien, puede ser que se debiera a la intensidad del trueno que escucharon. No era un trueno cualquiera, no fue que tronó y punto, fue un estruendo que estremeció la tierra. Cuando ellos vieron aquello dijeron: no, este es el Dios poderoso de Israel, ese que hizo lo que se cuenta en la historia. Y tuvieron temor, tuvieron miedo ante el gran estruendo, y los depredadores se convirtieron en presas fáciles para el pueblo de Israel. Israel los persiguió kilómetros de kilómetros hasta que los exterminó. Y esta fue una gran victoria. Aquella victoria marcó un antes y un después en la historia de Israel. Durante el resto de los días de Samuel, usted lo podrá leer allí, él sirvió como juez. Los israelitas siguieron ganando terreno, recuperando una a una las ciudades de los filisteos, conquistaron todas las ciudades, y siglos más tarde el escritor de Hebreos incluyó a Samuel entre los fieles jueces y profetas que efectuaron justicia. Samuel se destacó no solo por hacer él mismo lo que era justo, sino por llevar al pueblo de la mano a hacer lo justo delante de Dios. Cuando yo leo esta extraordinaria historia de lo que el profeta Samuel logró, de lo que el profeta Samuel hizo, me pregunto: ¿qué le ayudó a Samuel a cumplir esta labor? ¿Qué fue lo que hizo que él pudiera llevar al pueblo a esta decisión y a este momento de la historia donde recupera toda la gloria que Israel tuvo en algún momento? En primer lugar, creo que en vez de dejarse vencer por las dificultades, siguió cumpliendo su comisión mientras esperaba con paciencia a que el Señor enderezara los asuntos. Además, demostró ser una persona agradecida. Tras la victoria en Mizpah, levantó un monumento para recordar cómo Dios había salvado al pueblo. Si queremos hacer lo que es justo a los ojos del Señor, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser humildes, tenemos que ser agradecidos, tal como lo fue Samuel. ¿Y quién de nosotros no necesita cultivar esas cualidades? A Samuel le fue muy útil desarrollarlas cuando todavía era un hombre joven. En su vejez afrontó problemas, usted leerá el resto de la historia y lo verá, y afrontó desilusiones también mucho más graves. ¿Qué fue lo que hizo que Samuel tuviera el coraje y la determinación para llevar al pueblo a la victoria en medio de un panorama tan sombrío? Recordemos que Samuel tenía el peor de los panoramas. Estaban derrotados por sus enemigos. El pueblo estaba sumido en la tristeza. El arca de Dios había sido raptada por los enemigos de Israel. La presencia de Dios ya no estaba en ese lugar. El sacerdocio había fallado y el pueblo se había inclinado a la idolatría. Yo no creo que haya habido un momento más oscuro en la vida del pueblo de Israel que el que le tocó vivir a Samuel. Entonces, ¿cómo hizo para lograr
en la victoria ante este panorama? La respuesta se encuentra en algo que leí hace un tiempo atrás y que lo pude asociar con esta historia y que es lo que le da título a mi sermón de esta mañana. El profesor de la Facultad de Administración de Negocios de la Universidad de Michigan, el doctor Robert Quinn, elaboró una teoría que él llama la teoría del estado fundamental. En esencia, esta teoría afirma que cuando una persona le sobrecoge una pasión potente, o lo que podríamos llamar una divina insatisfacción lo impulsa, entra literalmente en un estado mental que es por completo distinto al normal o al diario. Es decir, cambia completamente su capacidad. De hecho, su mentalidad cambia y la persona empieza a operar en un nivel diferente. Y creo que esto fue lo que le pasó a Samuel. Según Quinn, las personas pueden migrar a voluntad de lo que él llama el estado normal hacia el estado fundamental. Y es útil saberlo, en especial porque uno puede quedar atascado en el estado normal sin darse cuenta. Es más, la gran mayoría de los seres humanos están atascados en el estado normal. Hay personas que viven su vida como si esto fuera lo único que hay. Y usted los escuchará hablando, bueno, esto fue lo que me tocó vivir. Como si la vida los castiga de alguna manera y les tocó vivir esto. Y has visto generaciones pasar, las cadenas generacionales, las cadenas familiares, las tendencias en los círculos íntimos. Ha sido lo mismo siempre. Y en vez de intentar cambiar alguna cosa, en vez de intentar ser diferentes, simplemente se adaptan y dicen, bueno, esto es lo que nos tocó. Esto es lo que somos, no hay nada más que hacer. Y viven atrapados toda la vida en lo que el doctor Quinn llama el estado normal. Y nunca trascienden a un estado fundamental. Ahora, muchas personas es tanto lo que han aceptado ese estado que simplemente no pueden creer que haya algo diferente para ellos. La gran mayoría ni siquiera se da cuenta. Usted conversa con estas personas y ellos expresan el pesimismo de la vida y nos hacen pensar que no hay nada en el mundo que se pueda cambiar o que pueda cambiar el destino que le tocó vivir. La semana pasada, Alex nos hablaba de las cadenas generacionales que son arrastradas por muchas personas y que si no tomamos la decisión de cambiarlas, seguirán repitiendo los mismos errores las familias toda la vida. Según el doctor Quinn, estas personas viven en el estado normal. Hay algunos incluso que han intentado salir y hacer algo al respecto, pero se vuelven simplemente personas reactivas, reaccionan ante ciertas circunstancias, pero no cambian la mentalidad, no cambian su vida. Son pequeños chispazos en el momento en que quieren salir de aquello, pero vuelven exactamente al estado normal. Tratan de tener una respuesta, pero como no hay constancia, las reacciones se diluyen y las circunstancias de la vida se acomodan. Sí, se vive desde una perspectiva reactiva, pero al final llegan a la misma conclusión de que no hay nada que hacer y que hay que sostener la insoportable vida que nos tocó vivir. El profesor Quinn dice de esta manera en su libro: cuando aceptamos el mundo tal como es, al vivir en el estado normal, negamos nuestra capacidad de ver algo mejor y por lo tanto nuestra capacidad para ser mejores. Nos convertimos en lo que vemos. Cuando yo miro la reacción de Samuel, me doy cuenta que ante la circunstancia que le tocó vivir, él no se dejó vencer, no bajó la guardia, no se acomodó al sistema, no dijo, bueno, esto es lo que hay y con esto tenemos que trabajar. No, aunque todo parecía estar en contra, aunque debió esperar 2 décadas, mantuvo firme su determinación de luchar hasta lograr un cambio en la mentalidad del pueblo de Dios. No fue que de la noche a la mañana pasó, no fue que murieron los hijos de Elí, murió Elí y todo se volvió color de rosa. Hubo que esperar mucho tiempo. Y así somos la mayor parte de nosotros, nos enfrentamos a cosas que tenemos que cambiar, pero no van a cambiar de la noche a la mañana. No van a cambiar de hoy para mañana, van a cambiar en un proceso de tiempo. Y es aquí donde tenemos que entender que la clave para cualquier cosa que hagamos en la vida se llama la perseverancia. ¿Sabe por qué fracasan la mayor cantidad de personas? Porque no saben perseverar, porque no saben mantenerse allí, porque no son constantes en lo que hacen. Somos generalmente demasiado indisciplinados.
A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos resultados rápidos, queremos resultados inmediatos, queremos resultados fáciles y por eso no logramos las metas en la vida. Las cosas buenas, sólidas, nunca se dan de la noche a la mañana. Se dan por medio de la constancia, de la perseverancia y de la fe. Y solo así se logran las cosas. Hay un dicho que dice: Roma no se construyó en un día, se requirieron muchos años para construir un gran imperio. De la misma forma, cuando deseamos hacer un cambio que trascienda en el tiempo, tenemos que tener la paciencia que tuvo Samuel. Él se mantuvo por 2 décadas enseñando al pueblo, yendo a 3 ciudades día a día hasta lograr el objetivo. Y en el capítulo 7 de ese primer libro de Samuel dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Ve, el resultado final es justo lo que Samuel esperó por 20 años, que el pueblo se volviera al Señor. Cuando simplemente nos quedamos en el estado normal, estamos negando nuestra capacidad para ver algo mejor. Negamos nuestra capacidad para hacer algo diferente. Esa es la vida en la que la mayoría de nosotros estamos. Dice el doctor Quinn que lo que no es normal es aceptar con gusto el hecho de que solo esto hay, que no existe otro estado en el que podamos estar. Dice en uno de sus párrafos: permanecer en el estado normal es, en última instancia, elegir una muerte lenta. Las personas que se quedan con lo que hay, que se quedan con lo que tienen y que no avanzan en la vida, están muriendo poco a poco todos los días. Qué triste es morir sin gloria. Qué triste es morir sin hacer algo diferente, sin haber logrado algo más en la vida. Ese estado normal son aquellas personas que buscan más su propio interés que el interés colectivo, que el interés de los demás. Sin embargo, en el estado fundamental, a uno le importan los resultados no para buscar un lugar para nosotros, sino para buscar un lugar colectivo entre todos. Y hay algo que quiero que lo tengan muy presente, porque el estado fundamental funciona en lo que podemos hablar o lo que podemos llamar la intencionalidad. Y quiero que le ponga mucha atención a esa palabra, porque será la compañera nuestra en las luchas que querramos enfrentar de aquí en adelante. Será la compañera de nuestra divina insatisfacción en la consecución de nuestros objetivos. Intencionalmente es aunque no quiera, aunque no lo crea, aunque no tenga todos los elementos, aunque no haya logrado lo que yo haya querido, aunque todo el mundo me diga que es imposible, intencionalmente, aunque el mundo se ponga en contra, intencionalmente la energía que nos va a llevar del estado normal al estado fundamental. ¿Sabe? He aconsejado a muchas personas en el camino. Muchas personas me dicen: pastor, es que yo estoy esperando un momento en que yo sienta que debo de hacerlo. Nunca lo vas a sentir. No es cuando tú sientas. Tienes que intencionalmente dar un paso. Así funciona la fe, yo lo he enseñado muchas veces. La fe no es esperar a que todo se acomode. Si esperas a que todo se acomode, no llegarás nunca a la meta. La fe es dar un paso en falso, es cerrar los ojos y decir: voy a caminar y no sé qué va a pasar. El primer paso lo das solo. Hay gente esperando en la vida que Dios baje del cielo, que Dios abra la nube y una voz que le diga: hazlo. Nunca va a pasar. La primera acción de fe la damos nosotros solos. Dios no camina con nosotros esa. La primera yo la doy, la segunda Dios dice: te atreviste a caminar, yo voy contigo el resto. Y Dios nos guía en el camino. Intencionalmente, cuando actúas intencionalmente, entonces tendrás cada vez más dosis enormes de entusiasmo y de persistencia. Te vas a despojar por completo del ego, porque la causa no admite orgullo. Te dispondrás a todo tipo de nuevas ideas, a las cosas innovadoras, sin que importe quién la sugiere o quién la presenta. Porque la idea no es llevarte el crédito, la idea es lograr la meta. El egoísmo tan arraigado en el ser humano se esfumará para siempre, porque en el estado fundamental lo que importa no es quién sale en la foto. Hemos vivido con eso el resto de la vida anterior. Hemos vivido con la idea de que voy a hacer algo, pero yo quiero aparecer en la foto. Yo quiero que la gente sepa quién lo hizo.
que la gente sepa quién fue el que estuvo al frente. En el estado fundamental no apareces en la foto, pero las cosas se logran y se hacen juntos, se hacen en comunidad, se hacen entre todos. La gran mayoría de hombres y mujeres que viven en el estado fundamental no necesitan el reconocimiento, ni la adulación, ni la pleitesía. Simplemente saben lo que desean y caminan la milla extra con tal de llegar a la meta, con tal de lograr aquello que está puesto en su corazón por Dios. Nunca llegarán solos a la meta. Habrán contagiado a tantas personas a lo largo del camino que tendrán una victoria colectiva. Si volvemos a Samuel, una vez más, vea lo que el profeta sembró en el corazón de las personas. Dice el capítulo 7, esos versos 3 y 4 que ya leímos: si ustedes se vuelven al Señor de todo su corazón y se deshacen de los dioses y de las imágenes de Astarté, entonces, y sirven solamente al Señor, el Señor los librará del mal. Y esto fue lo que hizo el pueblo. Los israelitas echaron fuera todo aquello y volvieron. Él contagió al pueblo. Este mensaje le duró 20 años para que el pueblo lo entendiera. 20 años para que el pueblo volviera a su corazón. ¿Ustedes creen que después de la demostración de sumisión a Dios, el pueblo de Israel podría seguir siendo un pueblo oprimido, perseguido, sin esperanza? No, aquí comenzó una larga lista de victorias que catapultó al pueblo de Dios del estado normal al estado fundamental. Ellos corrieron riesgos, aceptaron que no podían seguir en ese estado normal, corrieron todos los riesgos necesarios hasta que alcanzaron los niveles que nunca habían pensado que podían alcanzar. Samuel no fue un hombre que se quedara sentado aterrorizado ante las circunstancias difíciles que pasaban. Él sabía que no sería una tarea fácil, que le llevaría mucho tiempo, pero el estado fundamental lo había llevado a correr un riesgo que de otro modo nunca hubiera aceptado. Fue esa motivación potente por ver que las cosas mejoraran, por ver que él mismo mejorar, que fue lo que lo hizo entrar en el juego. Ahora tome nota de esto. Cuando uno va tras su divina insatisfacción, con todo lo que hay dentro de ella, en un abrir y cerrar de ojos, quizás usted despierte en un lugar que podríamos llamar el borde lunático. Va a llegar el momento en que usted va a decir: yo creo que estoy medio loco para hacer esto. Yo creo que estoy haciendo más de lo que debería. Pero tiene que llegar a ese lugar. Tiene que llegar al punto donde la gente piense que está loco. Yo he caminado en eso por muchos años. Cuando tengo esos sueños que Dios ha puesto en mi corazón, cuando miro las cosas que Dios me ha llamado a hacer, me doy a la tarea de hacer algo y la gente me ve y la gente dice: este chaval tiene que estar medio loco. A veces me siento a conversar con alguien. Hoy estoy impregnado del tema de la ONG que está trabajando junto con la iglesia para hacer algo más significativo en esta comunidad donde Dios nos puso a trabajar. Y cada vez que yo me siento a hablar con alguien de la ONG y le cuento de los 4 anillos de la ONG y de el área de influencia que esta comunidad va a tener y cómo vamos a trabajar y cómo vamos a hacer cosas grandes, la gente se me queda viendo y me dicen: qué lindo, ¿verdad, pastor? Pero yo estoy seguro que por dentro está diciendo: está medio loco. Eso es imposible de lograr. Es que la gente vive en el estado normal. Yo no vivo en el estado normal, yo vivo en el estado fundamental. Yo creo que todo esto es posible si dejamos nuestro estado normal y nos traspasamos al estado fundamental. Alguien me dijo un día, fue a mi oficina, a la radio, y si usted va a mi oficina, a la radio, está llena de Quijotes. Tengo cuadros de Quijotes, imágenes de Quijote, el libro del Quijote. No está Quijote porque ya no existe, pero si no, lo tendría también allí. Y alguien me dijo: ahora entendí, pastor, porque usted admira al Quijote, porque es un loco y un soñador. La moraleja de esta historia es que los días malos vividos a partir de la energía de la divina insatisfacción son mucho mejores que los días vividos en cualquier otro lugar. Cuando uno se acostumbra a vivir en el estado normal, simplemente acepta la vida tal y como es, como está empaquetada, como nos llegó, como nos vino, y no puede crear nada nuevo porque piensa: esto es lo que me tocó vivir. Pero tengo una noticia para ustedes, hermanos. No tenemos por qué vivir en el estado normal. Muchas iglesias viven en el estado normal. Se reúnen cada semana, tienen bonitos cultos de adoración, hay una palabra cada semana de un pastor que se ha preparado con ciencia para llevar el mensaje. Las personas se sienten satisfechas con ese estado normal, sobreviviendo
cada vez con pequeñas dosis de espiritualidad que les ayuda a soportar la vida que les tocó vivir. Y mucha gente llega a la iglesia cada semana, recibe esa dosis espiritual, se va para la casa y se siente contenta porque ya tuvo un aliciente para salir adelante en el mundo. Pero esa no es una vida de victoria, eso no es lo que Dios quiere para ti. Ese no es el futuro de la iglesia. Estas iglesias generalmente no hacen nada fuera de lo común, pueden pasar 20 o 30 años en la comunidad sin tener relevancia de ninguna manera. Es más, la gente se acostumbra a verlos y son los mismos de siempre, solo crecen cuando un miembro de la familia queda embarazado o decrecen cuando muere algún anciano de la iglesia, pero son las mismas familias toda la vida. ¿Sabe qué? Usted me pregunta, ¿son malas iglesias? No, pero ¿qué hay de relevante en lo que están haciendo? El tema de la ONG que yo le he hablado tanto, no es un tema de hacer algo para que la gente nos vea, es que esta comunidad de fe no sea simplemente una iglesia que se reúne cada semana, sino que mañana tengamos un impacto en toda la comunidad de donde estamos y la gente pueda decir, es que esta gente sí sabe hacer lo que Dios los llamó a hacer. No estamos pensando en nosotros, estamos pensando en toda la comunidad en donde estamos. No queremos ser una iglesia más que se reúne cada semana y que tiene pequeñas dosis de espiritualidad para cada uno cada semana. Es como la pastilla espiritual de la semana, te la doy y te aguantas toda la semana hasta la otra para seguir viviendo la vida normal. No, queremos trascender, queremos hacer algo más. Queremos que se vea que el evangelio es integral. No es solamente panderetear, está lindo panderetear, está lindo venir a cantar, está lindo venir a abrazarnos y escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que hacer algo más. Hay muchas familias que viven en el estado normal, se levantan cada mañana, se alistan para enfrentar el día, a veces con esperanza, a veces soportando nada más, van al trabajo, otros al estudio, regresan a la casa, descansan de los quehaceres, se acuestan a dormir para mañana volver a empezar con un poco más de lo mismo de siempre. Cada miembro de la familia se ha acostumbrado que la vida es así, que esto fue lo que les tocó vivir, así fueron los abuelos, así fueron los papás, así somos nosotros, y las cadenas generacionales se irán repitiendo de generación en generación sin que nadie haga nada para variarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos tocó vivir. Cuando alguien intenta hacer un cambio, toda la familia lo dice, lo mira y le dice, ¿por qué no sos un niño normal? Es que lo normal es vivir en la mediocridad. Lo normal es hacer lo que todo el mundo ha hecho siempre. ¿Quién dijo que eso es lo normal? ¿Quién dijo que uno tiene que seguir repitiendo las mismas historias toda la vida? Dios nos hizo con eternidad para trascender. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ustedes creen que Dios creó este mundo y se sentó a ver el mundo después de allí? Jesús dijo, mi Padre aún hoy trabaja, y estaba hablando miles de años después de que Dios había creado el mundo. Dios sigue trabajando. Y si usted y yo tenemos la mentalidad de Dios, si tenemos la imagen de Dios en nuestra vida, si somos creados a su imagen y semejanza, no podemos estancarnos, no podemos quedarnos en el estado normal. Hay que aprender a vivir la vida y a disfrutar la vida, pero hay que avanzar en la vida. Estoy convencido de que muchos podrán concordar conmigo en esto, que a pesar de ser algo nuevo, a pesar de que las necesidades son tan abrumadoras, que las posibilidades en contra son tantas, en sus momentos de mayor racionalidad, su conciencia les pide simplemente empaque y quédese allí, no se mueva porque es peligroso. ¿Sabe? Yo nunca he creído que los proyectos que hago sean fáciles. Siempre he creído que son peligrosos. Siempre está expuesto el fracaso. Siempre. Pero ¿sabe? Por miedo al fracaso, muchas personas se quedan sin hacer nada. Por miedo a fracasar, simplemente no avanzan en la vida. Si Samuel hubiera visto el panorama y se hubiera dado lugar a todo lo que estaba en ese momento, se hubiera quedado encerrado en el templo, la presencia de Dios nunca se hubiera movido y la historia de Israel hubiera sido la misma de siempre. Él hizo la diferencia porque dijo, a pesar de las circunstancias, yo voy a avanzar. Me va a tomar 20 años enseñar al pueblo, pero lo voy a hacer. Y día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, Él enseñó al pueblo para cambiar la mentalidad. Amados, cuando uno empieza el progreso en el área de la divina insatisfacción en la que uno trabaja, también siente la alegría de volver a la cuestión de entender para qué Dios nos trajo a este lugar, para qué Dios me colocó en un lugar.
Dios no te trajo aquí para ser un simple oyente nada más. Dios quiere que tú aprendas para hacer algo más de lo que estás haciendo. Cuando se trabaja hasta altas horas en la noche con fin de lograr un cambio y luego se ve por fin que las cosas cambian, aunque sea 2 grados, nada más 2 grados, tú sientes satisfacción porque sabes que algo cambió. Cuando nosotros vinimos a este lugar y alquilamos esta primera bodega que llegaba hasta esas columnas que hoy ustedes ven allí, el auditorio estaba lindo, estaba bonito, teníamos la capacidad suficiente. Hicimos 2 actividades porque no nos cabía toda la gente en una sola actividad, pero era de quedarse allí. ¿Para qué vamos a hacer algo más? No necesitábamos hacer algo más. Y cuando planteamos la segunda bodega para ampliar el auditorio, alguien dijo: pastor, no hace falta. Es que si tu visión es la visión pequeña, te quedas en lo pequeño. Si tu visión es una visión grande, te vas a lo grande. ¿Sabe? Cuando yo hablo de comprar estas instalaciones y cuando la gente conoce el costo de lo que cuestan estas instalaciones, algunas personas dicen que estoy loco. Es que yo no lo estoy viendo con los ojos de lo normal. Yo lo veo con los ojos que Dios ha puesto en mi corazón para ver más allá de lo que puedo ver. Yo no estoy viendo las 4 paredes que hoy tenemos. Estoy viendo algo más de lo que no se puede ver con los ojos naturales o normales. Y así sucede con todos los demás proyectos que tengo en mente, porque sé que Dios es un Dios de cosas grandes. Cuando se empieza en el progreso del área de la divina insatisfacción en la que uno trabaja, entonces cualquier progreso, por pequeño que sea, te da la dosis de energía que necesitas para saber que vas avanzando en el camino. La gente se devuelve en medio del camino por esto. La gente se queda estancada en el camino porque no ven los resultados grandes que quisieran ver. Bueno, creo que nosotros hemos visto más resultados de lo que esperábamos. Cuando uno está en la divina insatisfacción, se hacen sacrificios mayores por la causa. Se hacen malabares con la agenda para lograr seguir en curso. Se lucha con el mayor esfuerzo para tener la seguridad de que al menos una persona esté prestando atención a la necesidad que existe. Aún así, esto no es todo, porque cuando uno entra en el estado fundamental, no solo cambia de estado, sino que además atrae a muchos otros a este nuevo estado. Piensen esto durante un momento. Cuando una persona pasa tiempo en el estado fundamental, se convierte en una persona cada vez más atractiva, porque después de todo, ¿a quién no le gusta estar con alguien que vive con pasión, sin miedo, dispuesto a efectuar un cambio por mucho riesgo que haya? Yo creo que si algo Dios me ha permitido en los años que me ha permitido servirle, es contagiar a otras personas de mis locuras. Pero estoy seguro que Dios me llamó a hacer cosas grandes. No me llamó a quedarme estancado en un solo lugar. Estoy seguro, yo cambié la historia de mi familia, traía una cadena generacional terrible. Pero cuando me casé con la negra, antes de tener a mis hijas, tomé la decisión y dije: yo no repito la historia de mi familia. Salgo del estado normal y me catapulto al estado fundamental. No tengo por qué repetir la historia. Vengo de una iglesita que cuando yo me convertí tenía 20 personas y tenía 40 años de tener 20 personas y dije: no me voy a quedar allí. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar en el estado normal. Esto es lo que siempre hemos hecho, esto es lo que se hace y no hay nada más. Siempre hay algo más. No tenemos por qué aceptar la vida tal y como se nos empaquetó. Tenemos la posibilidad y el poder de transformar las cosas y hacer algo más grande y algo mejor. Cuando uno lo toma la atención de la divina insatisfacción que se ha acumulado durante semanas, meses o décadas, lo utiliza para darle esperanza a muchas personas, para traer aliento a las familias, a los compañeros. Pienso que también lo opuesto se aplica. Si uno está lleno de oscuridad, lo que va a transmitir es oscuridad para los demás. Permítame terminar con una historia que ya se las conté en algún momento. Antes pienso, ¿qué pasaría si los líderes se toman de las manos y escriben una misma página para que la confianza pudiera seguir con mayor rapidez? La rendición de cuentas, que fuera algo normal, que las iglesias, en lugar de andar escondiendo sus finanzas, las pusieran abiertas a todo el público y la gente supiera en qué se invierten los recursos. Lo hemos intentado hacer nosotros. Qué lindo sería que todas las iglesias hicieran lo mismo. ¿Qué pasaría si los líderes de las iglesias
gente de todo tipo de extracción, denominación, temperamento, estuvieran dispuestos del todo a las iniciativas del Espíritu Santo y dijeran: Dios, lo que tú nos has dado lo vamos a poner en función de todos los demás. ¿Sabe que uno de los anillos de la ONG tiene que ver con esto? Con que todos los recursos que Dios nos ha dado en esta iglesia, todos, estoy hablando del recurso humano, estoy hablando del recurso material, lo pongamos a disposición de todas las iglesias de Curridabat. No nos vamos a guardar nada, porque no nos pertenece a nosotros. Si nuestros discipulados son buenos, los vamos a compartir gratuitamente para que todas las iglesias los puedan usar. Este equipo tan maravilloso de alabanza que Dios nos ha regalado, lo vamos a compartir para que otras iglesias puedan tenerlo también. No queremos guardarnos nada, porque no queremos estar en el estado normal, queremos hacer algo más allá. Puede imaginar lo que sucedería en las corporaciones, en las iglesias, en las familias del mundo entero, si tomáramos en serio el asunto de convertirnos en personas del estado fundamental. Soy tan ingenuo para creer que es posible, pero seguiré intentándolo hasta el final de mis días para crear una iglesia diferente, una iglesia que salga de lo normal y se convierta en lo fundamental. A esto nos llamó Dios. Decía que quiero terminar con una historia que ustedes ya conocen. Se las voy a resumir. Un maestro de la sabiduría tomó a un alumno y salieron a caminar una tarde para mostrarle las cosas que suceden en la vida. Encontraron una casita muy humilde, estaba a punto de caer. Vivía una familia de 8 integrantes que vivían con muchas necesidades, mal vestidos. Esta familia solo tenía una fuente de ingresos, era una pequeña vaca flacucha que les daba leche todos los días, y con la leche que la vaca les daba, ellos tomaban un poco de leche, hacían un poco de natilla, hacían algunos quesos, los vendían a los cercanos y con eso sobrevivían. No vivían, sobrevivían en la miseria, pero era lo que les permitía el ingreso que tenían. Cuando el maestro y su alumno salen de aquella casa, el maestro le da una orden al alumno y le dice: empuja la vaca al barranco. Y el alumno le dice: maestro, es lo único que tienen, empuja la vaca al barranco, no te pedí que me diera la opinión. El muchacho lo hace, lo empuja, queda un sentimiento de culpa. Un año más tarde, el maestro y el alumno regresan a aquel lugar y se encontraron una casa nueva, muy linda, bien pintada, la misma familia, bien vestida, bien acomodada. Y el muchacho, el discípulo, le preguntó al jefe de familia: cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Muchacho, cuando se nos mató la vaquita que se cayó en el precipicio, dijimos: nos vamos a morir de hambre, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces empezamos a ver que podíamos sembrar la tierra y sembramos unas cuantas semillas, nos produjo un buen fruto, hicimos algo más y algo más y algo más. Hoy vendemos nuestros productos en el mercado local, pudimos construir la casa, pudimos vestir a los niños, ellos van a la escuela, nuestra vida cambió. El maestro, que había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del padre de familia, llamó al joven aparte en voz baja y le dijo: ¿tú crees que si esta familia aún tuviera la vaca, estaría donde ahora se encuentra? El discípulo dijo: seguramente que no. ¿Lo entiendes ahora? Su vaca, fuera de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad y de miseria. Mucha gente vive de la misma manera. Esto es lo que han conocido, esto es lo que han hecho, no hay nada más que esto, y seguiremos viviendo mediocremente el resto de nuestros días. No es la voluntad de Dios. La misma vaca que para sus vecinos quizás era una bendición, porque les había dado la sensación de poseer algo que los demás no tenían, en realidad era el instrumento que los mantenía atados a la miseria. Era el instrumento que no les permitía avanzar. Ellos entraron por fin del estado normal al estado fundamental. Ahora, cuando lo poco que tienes se convierte en un castigo, porque te quedas satisfecho con lo poco que tienes y dices: ¿para qué voy a esforzarme más si es todo lo que tengo? Es que mi familia fue así, es que mis abuelos fueron así, es que a mamá le pasó lo mismo, es que a abuela le pasó lo mismo, es que al tío. Si te mantienes allí no saldrás nunca. Mata la vaca, échala al barranco, descubre nuevas ideas. Si tienes un trabajo que odias y que no suple tus necesidades económicas mínimas
y no te trae absolutamente ninguna satisfacción, será fácil tomar la decisión de dejar ese trabajo. Pero si tienes un trabajo que también odias, que no te gusta, pero que suple tus necesidades mínimas, que no te ofrece oportunidad de avanzar, pero te ofrece cierta comodidad, no tienes la calidad de vida que quisieras, pero es lo que tienes y es lo que te da de comer, entonces te acostumbras a aquello y vives en la mediocridad. Quizás estás en una relación que no es la relación que has deseado y no hay nada que puedas hacer para cambiarla, pero sigues creyendo que esto es lo que hay, esto fue lo que Dios me dio. Es la historia que tengo que repetir en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes avanzar del estado normal al estado fundamental? ¿Por qué no tomas la determinación de hacer algo diferente? De cambiar la historia de tu vida, de cambiar las próximas generaciones. ¿Sabe? Yo decidí cambiar la historia de mi familia y mis hijas hoy son muchachas seguras. Están bien, han estudiado, han caminado, están bien. Y sé que las futuras generaciones serán mejores que las nuestras, porque en un momento tomé la decisión de decir: no tengo por qué aceptar lo que la vida me dio, yo puedo cambiar la historia. No tienes por qué vivir de lo que la vida te dio. En Dios las cosas son nuevas. Muchos de nosotros también tenemos vacas en nuestra vida, ideas, excusas, justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad, dándonos un falso sentido de estar bien, cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir. Oportunidades que solo podremos apreciar una vez que hayamos matado nuestra vaca. Aún en nuestra vida de fe nos hemos sentido insatisfechos con lo que ya hemos hecho y pensamos que tal vez podríamos hacer algo más, pero nos da miedo. Y entonces nos hemos estancado en la vida porque no queremos avanzar a hacer algo más. Quizás nos hemos equivocado en algún punto de la historia y pregunto: ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido un error en la vida? ¿Quién no ha hecho algo incorrecto y ha tenido que lamentarse de aquello? Pero ¿por qué tienes que vivir aplastado por el error toda la vida? ¿Por qué tienes que quedarte en el suelo cuando puedes levantarte y salir adelante? ¿Por qué tienes que lamentarte de los errores pasados y seguir toda la vida sumido en aquella depresión, cuando Dios te ha dado la oportunidad de hacer algo nuevo y diferente? Sí, te dolió, sí te maltrató, sí te hirió, pero levántate en el nombre del Señor y haz algo diferente. No te quedes estancado en el ayayay, en el dolor. Pasó. La vida nos da la oportunidad de levantarnos de nuevo. La vida nos da la oportunidad de volver a empezar. Habrá que poner paciencia, habrá que poner perseverancia, habrá que poner fe, pero te puedes levantar y hacer algo diferente. Sal del estado normal y ve hacia el estado fundamental. No te quedes estancado. Tú decides. ¿Te quedas en el estado normal? ¿Sigues haciendo lo mismo porque te da miedo hacer algo diferente? ¿O te lanzas al vacío y lo intentas? Quiero que cierre sus ojos y que incline su rostro. Llámeme loco, soñador, paranoico, lunático o lo que quiera, pero yo no me quedaré quieto. Yo voy a seguir soñando, voy a seguir creyendo, voy a seguir adelante con los que quieran acompañarme. Me he propuesto una meta y no tengo boleto de regreso. He quemado mis barcos, no voy a regresar. No pienso volver al estado normal. Una vez que conocí el estado fundamental, nunca más volveré hacia atrás. Nunca más. Y yo quiero invitarlo a caminar conmigo en esta idea. Quiero invitarlo a salir del estado normal. No tiene por qué aceptarlo. Si esta mañana el Espíritu Santo de Dios ha hablado a su corazón y usted sabe que debe tomar la determinación de cambiar su estado normal, quiero invitarlo a ponerse en pie conmigo y elevar juntos una oración delante de Dios y no vivir más en la mediocridad, no vivir más en lo que no puedo cambiar, no hacerme la idea de que esto fue lo que me tocó vivir y por el contrario levantar mis manos al cielo y decirle: Señor, aquí estoy, no quiero seguir viviendo como hasta hoy. Levante sus manos delante de Dios, dígale: Señor, aquí estoy, he quemado mis barcos, no tengo boleto de regreso,
porque no pienso volver al estado normal. No quiero regresar a lo que todo el mundo hace, a lo que toda la vida hice, a lo que la familia hizo, a lo que la iglesia hizo. No quiero regresar a los malos recuerdos de las cosas malas que me han pasado. No quiero regresar al error que en algún momento cometí, porque hoy entiendo que tú tienes algo mejor y mayor para mí. No quiero volver atrás. No volveré atrás. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dígalo con fuerza. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Con convicción de corazón, dígalo. Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis amados hermanos, ¿usted cree que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para que nosotros sigamos arrastrando las cadenas, para que sigamos estancados? Jesús vino a cambiar la historia, vino a abrir el puente entre Dios y nosotros, vino a transformarnos para que supiéramos que hay algo más para nosotros, que hay algo mejor para nosotros, para que dejemos el sentimiento de culpa, para que dejemos el sentimiento de pecado, para que hagamos a un lado todo lo malo que nos pasó y veamos con esperanza hacia el futuro. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él pagó el precio que nadie podía pagar para darnos una esperanza, para que nosotros sepamos que hay algo más en el futuro y no quedarnos toda la vida en lo que no podemos cambiar. La cruz está ante nosotros, la cruz está frente a nosotros para recordarnos que en Él hay esperanza. Cántelo con nosotros otra vez más. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, estamos delante de tu presencia esta mañana. No queremos seguir siendo los mismos de siempre. No queremos seguir repitiendo las mismas historias. Queremos avanzar hacia algo nuevo, hacia algo mejor. Vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo. Tendremos la paciencia para esperar el momento, la perseverancia para no devolvernos en el camino, y la fe para creer que lo vamos a lograr. Y no vamos a esperar grandes resultados inmediatos, pero los pequeños resultados que podamos tener nos van a dar la energía que necesitamos para saber que tú estás en medio de lo que estamos haciendo. Estamos convencidos de esto, Señor. Por favor, ayúdanos a avanzar en el camino, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, a cerrar las puertas que haya que cerrar, a alejarnos todo lo que podamos de aquello
que no nos permita tener la comunión y el camino contigo que necesitamos. Ayúdanos a matar nuestra vaca para ver las posibilidades, a quemar nuestros barcos para no volver nunca más atrás. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.